El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Ven antes de que mi muchachito muera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hoy nos acompaña el Padre José Gregorio Medina a compartir la palabra de Dios. San Juan capítulo 4 versículo 43. Juan 4, 43. ¿A dónde los padres deben llevar a sus hijos? Hay muchos padres que se les olvida. Y la palabra de Dios continuamente les está recordando el lugar a dónde hay que llevarlos, ante quién hay que buscarlos. A veces le pasa a los papás como al padre de este evangelio. Funcionario, por sus ocupaciones, por sus trabajos, por sus compromisos, pues se le olvidaba llevarlo a las cosas de Dios. Pero eso sí, el día en que se enfermó su muchachito, el día en que estaba a punto de estirar la pata, a punto de morirse, agonizando, ahí sí se acordó de Jesús, ahí sí se acordó de Dios. Voy a llevarlo donde Dios, voy a llevarlo donde Jesús. Ven, Señor, ven rápido, antes que mi muchachito se muera, por favor. Jesús le dijo, si ustedes no ven signos y señales, no van a creer en mí, váyase. Su muchachito ya está sano. Y Jesús sanó a aquel muchacho. Jesús sanó a aquella persona. Que tus ocupaciones, que tus trabajos, que tu vida de rutina, de compromisos, no dejen o no se adelanten o no se interpongan para llevar a tus hijos a Dios. No esperes que seas tarde para que su familia busque de Dios. No dejes para última hora. No seas un padre irresponsable que deja a lo último para llevar su familia a Dios. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 43. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no le alcance, se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos: te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes.
honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honraba en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido a Judea, de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él le preguntó a qué horas había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy nos acompaña el Padre José Gregorio Medina y vamos a compartir San Juan capítulo 4, versículo 43. Iniciando la semana con Dios, Evangelio del día lunes. Iniciando la semana con el Señor. Hoy, pues miren, Jesús estaba tan cansado, a lo mejor estaba tan fatigado que fue para su casa. Y usted imagina uno después de tanto trabajar, uno después de por lo menos un domingo, un sacerdote que trabaja, que lleva la palabra, que evangeliza, que celebra la misa, y que llegue a su casa, llegue donde los suyos y de repente le digan: epa, por ahí hay un enfermo que hay que ir a visitar, vaya y lo visita. Venía un funcionario real desde por allá de Cafarnaúm. Cafarnaúm era donde vivía Pedro, donde vivía la suegra de Pedro por allá, donde estaba la sinagoga. Decían que era el pueblo de Jesús, donde Jesús iba, un pueblo muy concurrido, donde había una sinagoga, donde había desarrollo, donde había mucho intercambio cultural. Y llega Jesús a Judea, a Galilea,
Y es una distancia, no había carro, no había que ir en el carro de San Fernando, un poquito a pie y otro caminando. Y llega el funcionario y le dice, mire, vámonos Jesús porque hay un enfermo, vamos a sanarlo, es mi hijo. Jesús le rasca la cabeza y dice, no, yo para allá no voy. Si ustedes no ven señales milagrosas, entonces no creen. El funcionario del rey había emprendido una caminata, había hecho lo posible por irse a encontrar con Jesús. Y era un papá necesitado por su hijo. Y una de las cosas muy duras que hay, muy difíciles que hay, es para los padres aceptar un no por respuesta cuando el hijo está enfermo. Usted, papá, a usted, mamá, se le ha enfermado algún hijo. Y cuando a usted se le enferma un hijo, pues usted quiere buscar solución. Si le dicen llévelo al médico y usted va donde el médico le dice, no, mire, yo no puedo hacer nada. ¿Qué? ¿Cómo se pone usted? No se desespera, no se angustia. Pero resulta que Jesús no era médico, pues. Jesús no era el encargado de las sanaciones, de las curaciones, pero aún así el funcionario real tenía algo que se llamaba fe. Y no había por ahí, y era Cafarnaún. Era un pueblo importante, donde había a lo mejor medicatura, donde habían enfermeros, donde había médicos, donde había medicina, donde podía curar, pues. Y aún así aquel hombre fue a buscarlo. Y le dijo, Señor, mi muchachito se va a morir, ayúdame. El desespero del padre, pues, que le habló inclusive a Jesús de que posiblemente se iba a morir, que hiciera algo. Y Jesús dijo, vete a tu casa, váyase por donde vino, tu muchacho ya está sano. El deseo del padre era llevarse a Jesús aunque estuviera cansado. Llevarse a Jesús aunque estuviera en Judea, en su tierra donde estaban los suyos. Agarrar y decirle a Jesús, vámonos. Y así hay muchas personas con el sacerdote, ¿saben? Que no ven el cansancio de una persona, que no ven el cansancio del sacerdote, y una vez el padre tiene que ir a esto, padre tiene que ir a aquello, y le planifican una agenda y le hacen al padre, vamos para allí, vamos para acá, y muevan para aquí, muevan para acá, y piensan que el padre no tiene otros trabajos, otros compromisos, y si el padre no le atiende se molesta, pues. Y aquel hombre Jesús le dijo, váyase a su casa. No lo acompañó, estaba cansado. Había llegado a su casa, a su tierra a descansar. Había llegado a su tierra, a su patria, a tomar un respiro, porque Jesús caminaba. Ahorita nosotros tenemos carro, moto, bicicleta, avión, barco, bueno, pues qué sé yo. Pero a Jesús le tocaba a pie. Y Jesús no fue. Pero el papá le creyó a la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo sanó al muchacho. El papá se pudo colocar bravo, a lo mejor hasta bravo se pondría. El papá se pudo molestar, pero creyó en lo que Cristo dijo. El papá no cumplió con sus objetivos o con sus metas, que era llevarse a Jesús, pero sí escuchó a Cristo que le dijo, vete, tu hijo está sano, vete, ya se sanó, vaya. No habían celulares para comprobar, no habían correo, no había internet, no es como ahora que ya está sano, bueno, voy a llamar para ver si es verdad, ¿no? ¿Qué le tocó a aquel hombre? Pues creer. ¿Qué le tocó a aquel hombre? Despertar la fe. Y resulta que ese muchachito, a punto de morirse, como buscó la ayuda de Cristo, y la palabra de Cristo habló, y la palabra de Cristo actuó, pudo conseguir lo que buscaba, que era el milagro. Miren lo importante que es la palabra de Dios, que ustedes crean en la palabra de Dios y se la den a entender, se la enseñen a sus hijos. Muchos padres tenemos, que de Biblia no les hablan a sus hijos, que de Biblia no le comentan a sus hijos, que de Biblia no le comparten. Usted en la mañana, papá, mamá, llama a su hijo, le escribe un WhatsApp o un mensaje, una llamada, hijo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Está en el trabajo y le dice, hijo, ya comió, ya se fue a la escuela. Papá, una mamá por ahí, Cristina. Por ahí Carlos, por ahí varios padres presentes. A ver, ¿quién de los padres? Yo, dice Oscar. ¿Quién de los padres? ¿Quién de ustedes? En el día agarra, le toma una fotico a la lectura del día o al evangelio o alguna cita bíblica que esté leyendo, porque yo me imagino que los padres leen la palabra de Dios. Y agarra la Biblia y le toma una fotico aquí a la palabra de Dios. Y voy a mandarle una cita bíblica a mi hijo. O voy a mandarle la reflexión del día, el evangelio del día. O voy a mandarle alguito de la palabra de Dios a mi hijo. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién lo hace?
Aquel papá consiguió la sanación porque escuchó la voz de Cristo y se fue convencido de que en su hijo había hecho el milagro del Señor y lo consiguió. Y cuando aquella palabra llegó al joven, al muchacho, se le concedió la salud. Cuando llega el papá y pregunta a qué hora pasó, le dijeron a tal hora, y coincidió con la palabra de Cristo y aquel creyó. Una de las cosas que le hace falta a los padres hoy día es hablarle a sus hijos de Cristo. Que un padre esté interesado, que el primer regalo que le dé a su hijo, en vez de darle una tablet, en vez de darle un teléfono, le regale una Biblia y le diga: hijo, léame un pasaje de las Escrituras, hágame un resumen. Eso es bonito. Que un padre, en vez de agarrar y ponerle ahí un distractor como el televisor, colocarle ahí distractores como tablet: ay, padre, vamos a darle el teléfono al niño, tome el teléfono para el niño. Y eso, ay, para que no haga bulla, para que se entretenga, padre. Porque es que los padres no saben otra forma de entretener a los niños si no es con el pedazo de teléfono. ¿Por qué no lo entretiene con la palabra de Dios? ¿Por qué no le da la Biblia que su niño aprenda de Dios? ¿Por qué no le da la palabra de nuestro Señor? En el tiempo de antes no habían teléfonos y los padres educaban a sus hijos y le hablaban a los hijos. Hoy día todo es por celular, todo es por otros medios. Padre, usted está desactualizado y usted está tan modernizado que a su hijo no le entrega las cosas de Dios. Aquel padre fue y buscó una palabra de Cristo para su hijo está sano, y fue y se encontró con que esa palabra de Cristo le concedió la salud. Usted busca una palabra de Cristo para su hijo en el día. Usted busca la enseñanza del Evangelio para su hijo en el día. ¿Le habla de Dios a sus hijos o no? Qué triste ver es que los padres no le dan Biblias a sus hijos para que las lean. Y si las tienen, no son capaces de sentarse con ellos a leerlas. Y este Evangelio nos enseña que aquel hombre, a pesar de que hizo un viaje largo, cuando llegó, vino con la palabra de Cristo y ya su hijo estaba sano. Ustedes padres emprenden viajes, salen a pasear, salen a trabajar y llega su niño y le dice: papá, ¿qué me trajo? Aquí hay un dulce, aquí hay un regalo, aquí hay un dinero, aquí hay esto, aquí hay esto. El niño no solamente se alimenta con comida, el niño también necesita palabra de Dios para alimentarse. ¿Cuándo será el día en que los padres le hagan caso a la palabra de Dios y hagan caso a este Evangelio que enseña que aquel papá desesperado fue a buscar a Cristo y no se dio por vencido hasta que Cristo le dijo: vete? Creyó en la palabra y esa palabra cambió a su hijo. Vamos a escuchar San Juan capítulo 4, vamos a buscarlo. San Juan capítulo 4, versículo 43. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Escuchemos, oigan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús venía de Samaria. ¿Se acuerdan de Samaria, allá donde estaban los samaritanos? Los samaritanos no eran buena compañía, pero habían recibido a Jesús y estaban con Jesús. Y salió, habían aprovechado que Jesús estaba para que Jesús les enseñara. 2 días. Estuvo 2 días con ellos, estuvo compartiendo con ellos. Los samaritanos no perdieron la oportunidad y ahí estuvo Jesús hablándole a los samaritanos. Estaba predicando, trabajando sin descansar. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo por allá y tenía sed y le dijeron, no hay con qué sacar agua? ¿Se acuerdan de la samaritana? Usted no tiene con qué sacar agua. Los apóstoles fueron a buscar comida y le dijeron: tome, señor, aquí hay comida. Y dijo: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba trabajando, llevando la palabra de Dios. Venía cansado y se fue a su tierra, fue a su casa a descansar. Pero aún así, este hombre no lo dejó quieto. Oigan. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Ningún profeta es honrado en su patria. La gente de Galilea no creía en Jesucristo. La gente en Galilea miraba a Jesús. Había hecho lo que dice por allá Marcos 6, 3 y siguiente. ¿No es este el carpintero? El hijo de María, hermano de Santiago. ¿De dónde le viene tanta sabiduría y esos milagros? Ese es Jesús, ese lo conocemos. Cuando venga el Mesías no sabemos dónde. La gente, la familia, los cercanos a él no lo habían valorado. Y Jesús había dicho: ningún profeta es bien recibido en su patria. Y llegó a su tierra. O sea que no lo iban a molestar, o sea que no lo iban a cansar. Pero la gente ya sabía quién era Jesús. La gente ya había visto los milagros, escuchaba todo lo que se hablaba de Jesús, oía todo lo que la gente cuchichaba y comentaba de Jesús. Y miren, cuando llegó, los galileos lo recibieron bien.
O sea que antes lo habían recibido mal. O sea que antes se habían burlado de él. O sea que antes no habían aceptado su mensaje. O sea que antes lo habían tratado feo. Claro, ¿por qué lo recibieron bien? Oigan. Porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Entonces ellos se dieron cuenta de todo lo que Jesús había hecho en la fiesta, pues ellos estaban ahí, se dieron cuenta que Jesús hacía milagros, que Jesús lo amaban, que lo querían, y entonces dijeron, náguara, y ese Jesús, el que nosotros conocemos, el que es de nuestra tierra. Habían visto lo que Jesús hacía, habían visto y habían conocido lo que Jesús vivía, y claro, se le lanzaban, y claro, se le iban encima, y claro, ahora sí lo aceptaban, ahora sí lo recibían, igual como nosotros. Cuando estamos abajo, hundidos, y no tenemos nada, nadie nos aprecia, nadie nos quiere. Pero el día en que Dios nos va levantando y nos va levantando, ahí sí, venga don Juan, venga doña Petra, venga doña, usted sí. Antes ni un piropo ni nada nos tiraban. Y ahora, entonces sí, venga para acá y venga para acá. Ahora sí somos útiles, así es la gente, así hacía con Jesús. Mientras que Jesús estaba creciendo, hablaba de Dios e iniciando su predicación, la gente se reía de él, se burlaba de él, hacía mofa. Pero salió de ahí de la tierra, se fue para otro lado y entonces ahí sí empezaron a seguirlo, ahí sí empezaron a buscarlo, fueron hasta allá a verlo y después dijeron, ¿y ese Jesús? Naguará, ese Jesús, ahí sí se sintieron orgullosos de Jesús. Así nos pasa, cuando a veces nadie cree en nosotros, cuando a veces nadie opta por tener un poquitico de fe en nosotros, en lo que podemos hacer. Pero mire, se está apenas estudiando. Pero mira, apenas se está creciendo. Pero mire, es un muchachito. Ese que va a servir, ese yo no sé qué. Pero el día en que nos vean graduados de doctores, de ingenieros, de abogados, de arquitectos, el día en que nos vean con el título y con el trabajo y empecemos a hacer las cosas bien, ahí sí. Ese sí vale, ese sí. Antes no, ahora sí. Así somos los seres humanos, así le pasó a Jesús. Cuando vieron que hizo grandes milagros, obras, ahí sí estaban detrás de él. Pero Jesús ya los conocía. Jesús ya sabía quién lo trataba bien. Jesús ya sabía quién lo trataba mal. Jesús ya sabía quién era la gente hipócrita. Jesús ya sabía quién era la gente incrédula. Y empezaron a pedirle milagros, lo abordaron. Ahora sí, Señor, dame milagro. Vimos que hiciste milagro. Y Jesús le jala las orejas a esos sinvergüenza. Oigan. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había hecho su primer milagro. Convertir el agua en vino, volvió para allá. Oigan. Había allí un funcionario real. Jesús volvió y ahí lo estaban esperando. Había un funcionario real, oigan, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Desde Caná de Galilea a Cafarnaún, yo no sé cuántos kilómetros hay. Si quiere, por ahí alguien busque a ver cuántos kilómetros hay de Cafarnaún a Caná de Galilea. A pie yo sé que es lejos. No es ahí mismo, es lejos, a pie. Y si en el carro San Fernando, un poquito a pie, un poquito caminando, más lejos. Pero se echó un viaje desde Cafarnaún a llegar a encontrarse con Jesús en Caná. Y ahí se encontró, donde Jesús había hecho el primer milagro, convirtió el agua en vino. Usted imagina la gente cómo estaba alebrestada y emocionada. Se había acabado el vino y Jesús había hecho su primera señal milagrosa, lo que dice San Juan capítulo 2. Y ahí volvió. Y ahí estaba. Y un funcionario real venía de Cafarnaún y llegó hasta ese lugar a encontrarse a Jesús. Jesús no andaba predicando, ya había predicado. Jesús no andaba evangelizando, él estaba descansando en su tierra con los suyos. Y en Caná de Galilea tenía amigos que lo invitaron a una boda, ¿se acuerdan? San Juan 2. Tenía conocidos. Nosotros vamos a tener un recorrido de 5.5 kilómetros y son 1 hora y media, caminando despacio. Sume, reste, multiplique y divide a ver cuánto tiempo es caminando. Había hecho un recorrido largo, pues. No era 5 minutos, no eran 10 minutos, como ahorita todo más o menos cerca o en carro y cómodo, no. Había ido, tenía una necesidad, ese padre tenía una necesidad. Ese padre estaba buscando a Jesús de corazón.
Cuando uno busca las cosas de corazón para la familia, lo primero que busca es a Cristo. Si usted, papá, debe buscar a Cristo y debe esforzarse, no va a ser fácil. Y había llegado a ese lugar. Oigan, serían como 3 horas y media, padre, los 26 kilómetros. Bueno, yo echaría como unas 5 más o menos. Oigan, al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo. ¡Ay! Se fue para allá. El papá estaba buscando soluciones, estaba buscando cura en Cafarnaúm. Para el tiempo de Cristo, era uno de los mejores lugarcitos que había para todo, en desarrollo, en tecnología, en avance. Habían personas que venían de diferentes lugares, de diferentes culturas. En desarrollo eran más avanzados Cafarnaúm que Caná de Galilea. Caná de Galilea fueron las bodas, fueron en un sitio como más de descanso, donde Jesús iba y tenía amigos, y Cafarnaúm era un sitio más de comercio, donde había muchas posibilidades de desarrollo, de trabajo, y también habían buenos médicos, y el padre estaba desesperado. Cuando se enteró que Jesús estaba ahí en Caná, fue a buscarlo. El día en que usted, papá, y usted, mamá, se entere que Jesús puede ayudarle en su hogar, el día en que usted, papá, usted, mamá, se enteren que Jesús puede sanarle a sus hijos, ayudar a sus hijos, reconfortar a sus hijos, acomodar a esos hijos chuecos que tiene. El día en que usted se enteren que Jesús es capaz con su palabra de enderezar a esos pelados que andan bien torcidos y bien por malos caminos. El día en que usted se entere que Cristo es capaz de darle un cambio total a sus hijos, ese día lo va a buscar. Aquel hombre, a pesar de estar buscando salud, sanidad para su hijo, cuando escuchó que ahí estaba Jesús, dijo: aquí estoy, voy a hablar con ese hombre, voy a hablar con Cristo. Yo he escuchado de Cristo muchas cosas, voy a entrevistarme con Él y voy a hacer todo lo posible. Y miren que Cristo no era que tenía un genio muy bueno y lo recibió y le dijo: ay, sí, venga, yo me voy para allá. 4 horas, 5 horas en el carro de San Fernando, 26 kilómetros. No, Jesús no fue de buenas a primeras, no, señor. Miren, escuchen. Y le rogó que fuera a curar a su hijo. Jesús estaba en Caná de Galilea. El muchacho enfermo estaba en Cafarnaúm. El hombre no le pidió algo espiritual, una ayuda, un consejo, una orientación. No le dijo: háblame o resuélvame esta pregunta. ¿Qué fue lo que le pidió, padre? Y le pidió que fuera, que caminara hasta allá. Le digo: vamos para allá, para mi casa un momentico. ¿Te imagina usted? Que lo inviten y le diga: mire, vamos un momentico para allá, para mi casa. Son como 5 horas de camino a pie. Vamos un momentico. Eso allí mismito. Aquí en Venezuela, la gente aquí donde yo trabajo dice: ¿para dónde, padre? Es allí mismito. Y uno camina hasta 1 hora y no llega. ¿Cuál allí mismito? Allí mismito, allí mismito, allí mismito. Allí mismito significa aquí para el llanero es mucho tiempo. Y le dijo a aquel hombre: vamos allí mismito, eso es ahí en Cafarnaúm, ahí vivo yo. El papá estaba desesperado y vio ese trayecto de 5 horas corto. Y vio ese trayecto, esa distancia pequeña. Era funcionario, tenía comodidades, a lo mejor tenía algún animal que lo llevara, a lo mejor era a pie. Tenía la posibilidad de salir a buscar la medicina para su hijo y no estaba dejando los esfuerzos posibles para alcanzarlo. Y le dijo: vamos un momento a mi casa, porque yo tengo un hijo que está enfermo. Miren el interés que tenía aquel papá por sanar a su hijo. Miren la preocupación que tenía. Vaya para que lo sane. Jesús no era un médico, Jesús no era un curandero, Jesús no era una persona que daba recetas y medicinas, no. Pero él había escuchado que Jesús le decía a los paralíticos: levántese, a los muertos resuciten. Le abría los ojos a los ciegos, y que la palabra de Cristo era fuerte y poderosa. Oigan. Y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. El hijo se estaba muriendo. Era el hijo del funcionario. Tenía cómo, pero estaba muriendo, y ante la enfermedad, si usted tenga miles de plata, miles de dinero, de lo que tenga, cuando llegue la hora de morirse, muere, y llegue la hora de enfermarse, enferma. Sea quien sea. Oigan. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Le jaló la oreja.
Nah, yo vine a descansar y ustedes lo que vienen a buscar son señales. Déjenme descansar, déjenme tranquilo. ¿Cómo me va a decir a mí? Yo vine para acá, mire, estoy aquí en mi tierra, estoy aquí, vine a Galilea, pasó un momentico por acá, a lo mejor vengo llegando de caminar desde Galilea aquí a Canaán. Vine un momentico y usted viene a decirme a mí que me vaya para su casa. Si usted no ve signos, si no ven señales, pues entonces no van a creer. Ustedes lo que andan buscando son milagros y señales, yo no estoy para eso. Pero aquel papá no se quedó así. El papá insistió, el papá rogó. Y Jesús le dio la mejor medicina que no había encontrado el papá. Jesús le dio la mejor curación para su hijo que el papá no había encontrado. A veces usted anda buscando por todos lados. Si el niño tiene problemas de crecimiento, le da crecerina para que crezca. Si el niño tiene problemas de gordura, le da enflacarina para que se enflaque. Si el niño tiene enfermedad, le da vitamina para que se ponga fuerte. Si el niño tiene algún problema, el papá va y le busca la medicina cualquiera. Bueno, esas medicinas no son, pero cualquier medicina le da para que el hijo, ¿verdad?, tenga. Y hace todo lo posible. Pero cuando su hijo se esté muriendo en el alma, cuando su hijo no tenga fe, cuando su hijo no cree en Dios, ¿qué medicina le da usted a su hijo? Está a punto de morir su alma, está a punto de agonizar. ¿Qué medicina le da? ¿Cuál es la medicina que tú le das? Este papá tenía las posibilidades de darle cualquier medicina y se la dio. Y el pelado seguía igual, pero le faltaba una. Le faltaba una. Miren, escuchen. Pero el funcionario del rey insistió. El funcionario del rey insistió. Era una persona, si era funcionario del rey, tenía posibilidades de sanar a su hijo, tenía posibilidades económicas, tenía posibilidades de contacto y amigos, porque ser funcionario del gobierno tiene posibilidades. Aquí en Venezuela se dicen enchufados, están conectados, pues, tienen posibilidades. Y ese funcionario insistió. ¿Qué fue lo que le dijo? Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Mi muchachito está listo. El funcionario fue perseverante. Mi muchachito se está muriendo. Por favor, venga antes de que se muera. Por favor, venga antes de que mi hijo sucumba. Por favor, Señor, ven antes de que el muchachito se vaya. Ven, por favor, haga algo. Te lo suplico. Miren el corazón de aquel hombre que, a pesar de ser funcionario, de ser lo que sea, Jesús ya le había dicho que no. Y aquel hombre, al igual que aquella mujer de Sirofenicia, ¿se acuerdan? Venga, para que sane a mi hija. No es justo darle la comida de los hijos a los perritos. Y la mujer, Señor, pero los perritos también comen migajita que cae de la mesa de los amos. Por favor, Señor, por favor. Y yo soy mujer, qué grande es tu fe. El hombre tenía fe. El hombre perseveró y buscaba la medicina. Mi muchachito se va a morir. Venga, ya haga algo por él. Eran 5 horas más o menos caminando. 26 kilómetros. Era bastante tiempo. Y le insistió, aunque Jesús ya le había dicho que ustedes lo que andaban era buscando milagro. Estaba de descanso, estaba tranquilo Jesús. Oigan, escuchen. Jesús le contestó. Miren las palabras que Jesús le dice al funcionario, por la perseverancia, por la insistencia. Vete. Yo no lo voy a acompañar. Váyase usted, vaya y camine usted las 5 horas. Vete, eso es muy lejos, vete. Pero no solamente le dijo vete. Oigan. Tu hijo ya está sano. Tu hijo ya quedó sano. Miren, usted imagina, colóquese usted en el papel, en el lugar del papá. Colóquese usted por un instante en el lugar de papá. ¿Cómo se sentiría usted? Que usted fuera donde un médico y le dijera, mire doctor, mi hijo se está muriendo, está enfermo. Y le diga al doctor, mire, vaya para su casa, su hijo ya se curó. ¿Cómo se va a sentir usted? Usted se va para su casa y le dice, doctor, usted es irresponsable. Ni que usted fuera Dios, ¿cómo va a decir eso? Vaya y lo mira, no lo voy a ver, su hijo ya está sano. Colóquese usted en el lugar del papá, del funcionario. ¿Qué haría usted, papá? Usted lleva a su hijo a la consulta, lleva a su hijo al hospital y ahí está. Y le dice al doctor, doctor, se está muriendo, por favor, ayúdame. Y le dice el doctor, tranquilo, ese no se muere, ese se sana. No lo toca, no lo examina, no lo revisa, nada. ¿Cómo se siente usted? Dígame. ¿No se desespera? ¿No se angustia? ¿No tiene un problemita así como que
de perder la fe, pero aquel funcionario no estaba ante un médico. Aquel funcionario no estaba ante un curandero, estaba ante la presencia de Jesús. Y una de las cosas bien importantes para los padres de este tiempo, al ir a la oración, al ir a la presencia de Cristo, es algo que se llama fe a la palabra de Cristo. Fe a la palabra de Dios. Miren lo que dice, miren lo que viene a continuación. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Repítalo, padre, óiganlo, escúchenlo. Aquel hombre que era funcionario creyó creyó en la palabra de Jesús. Una vez más, oigan, padres, cómo sus hijos se pueden curar y sanar, cómo sus hijos pueden salir adelante, que usted no les encuentra solución, cómo no les encuentra usted cura por ningún lado, al igual que el funcionario del rey, dice San Juan capítulo 4, versículo 43. Oigan. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Jesús no le mandó un medicamento. Jesús no le dijo voy a tocarlo, a curarlo. Jesús no le dijo voy a examinarlo. Que un médico le diga a usted así, usted le va a creer al médico. Que un médico le diga a usted, mire, su hijo se sana mañana, dele por aquí un guarapo y ya. Usted le va a creer. ¿Acaso no hay un medicamento, doctor? ¿No hay un récipe? ¿Qué me dicen? No, tranquilo, que eso es lo que necesita es dormir. Déjelo quieto, ese se sana solo. Pero tiene fiebre, está muriendo. No, tranquilo. Usted le va a creer al médico. Colóquese, papá, en el lugar del médico. Pero llama la atención lo que dice el texto. Aquel hombre creyó. Y no creyó en cualquier cosa, en ninguna medicina, en ningún medicamento. ¿En quién creyó? En la palabra de Jesús. En la palabra de Cristo. Por eso le decía al inicio y se lo vuelvo a repetir. La palabra de Cristo puede transformar los corazones de sus hijos. La palabra de Cristo puede transformar los corazones de las personas que están con usted, que ustedes están criando. ¿Y saben qué es lo menos que le dan los padres a los hijos? Palabra de Dios. ¿Saben qué es lo menos que le dan los padres a los hijos? Las Sagradas Escrituras. Mi hijo se está muriendo, padre, está perdido, está sin fe, está ateo. ¿Qué le doy? ¿Qué? Pues léale la Biblia. No la quiere escuchar. ¿Y quién le dijo a usted que un enfermo quiere la medicina? ¿Y quién le dijo a usted que a un enfermo le gusta que lo ande empullando y chuzando por aquí para agarrarle la vena o por aquí o por donde sea? ¿Quién le dijo a usted que a los niños les gusta beberse el medicamento? ¿Quién le dijo que a los médicos les gusta pase pastilla y trague pastilla? Ninguno. A los enfermos no les gusta la medicina. Pero aquel hombre que era el papá le creyó a la palabra de Cristo y dijo, estoy angustiado, estoy desesperado, Señor, ayúdame. Vete, tu hijo te ha sanado, vete. Vaya, camine usted solo, vete, ya está sano. Y aquel hombre le creyó a lo que Jesús le había dicho. Ese es el detalle, esa es la solución, esa es la cura para el alma de sus hijos, para cambiar. De ahora en adelante, papá, mamá, en el día, compártale un texto del Evangelio. Mire, si usted no tiene cómo compartirle un texto de la palabra de Dios, usted busca en Instagram o en Facebook. Todos los días ahí en Instagram, en Facebook, nosotros subimos la palabra de Dios resumida en cuadritos, yo no sé. Nosotros en Instagram o en Facebook tenemos bastante foticos, bastante videitos todos los días. Y usted se mete y descarga una fotografía y la busca. Y ahí la encuentra, ahí están citas bíblicas, capítulos y versículos, oraciones corticas, como hay hijo muy flojo, aunque sea una palabrita cortica, y usted entonces la recibe y se la comparte a su hijo, ahí la descarga, ahí aprovecha y se suscribe y ahí todos los días le llega. O ahí mismo en cualquier parte de las redes sociales, ahí están, comparten una palabra y si no agarre el pedazo de teléfono y tómale una foto bíblica, una foto ¿cómo se llama? A la Biblia. Y ahí se la pasa a su hijo, le dice ahí, hijo, lea eso. Hagan lo que hace mi mamá. ¿Sabe qué hace mi mamá? Mi mamá cuando se acuerda me dice, hijo, lea Sabiduría capítulo 9. Hijo, lea Sabiduría capítulo 9. Mi mamá. Hijo, lea Sabiduría capítulo 9. Mi mamá, aún yo siendo sacerdote. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesucristo. Aquel hombre creyó en la palabra de Dios. ¿Cuánta fe le hace falta a los padres hoy día
para creer en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Los padres hoy día no quieren creer en la palabra de Cristo. Pero eso sí, es que su hijo está empavado, está embrujado, llévelo para allá con el brujo para que le haga un despojo. Y ahí están los padres como vos allá, rameando al pelado allá y echándole ramas a los pelados allá de los brujos. Es que su hijo está malo, llévelo para allá para que le lean las manos, para que le fumen el tabaco. Y ahí están los padres como vos ahí metiendo a sus hijos, haciendo pactos con Satanás y con el diablo. Creen en la palabra de los hombres. Mi hijo se enfermó, colóquele esta rama, colóquele aquella rama, dele este bebizo, dele este guarapo y dele. Y ahí están los padres haciendo caso. Colóquele una contra, colóquele aquello, colóquele esto, llévelo para allí, llévelo para acá. Y ahí están. ¿Por qué no hacen caso a la palabra de Cristo? Aquel hombre creyó en la palabra de Cristo y eso es lo que le falta a los padres de hoy día. ¿Cómo la ven? Les hace falta. Oigan, miren lo que viene, miren lo que viene. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesucristo. Aquel hombre creyó en la palabra que Cristo le había dicho. Papá y mamá, les hace falta hoy día creer en la palabra del Señor. Miren lo que viene, escuchen. Y se puso en camino. Agarró y dijo, me pongo en camino. Son 5 horas. Antes que haga noche, me voy para la casa. Oigan. Cuando iba llegando, sus criados, miren que no era cerquita, le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él le preguntó, ¿a qué hora había empezado la mejoría? Escuchen la respuesta del padre para que vean que no eran ahí mismo. Le contestaron, ayer a la 1 de la tarde. El papá se vino desde la 1 de la tarde y llegó al otro día. Imagínese usted. Desde la 1 de la tarde caminando, dándole, porque Jesús a esa hora le había dicho, vete, tu hijo está sano y me voy para mi casa. Imagínese usted, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. A partir de las 6 de la tarde ya es el otro día para los judíos. O sea que alrededor de 5 horas duró caminando aquel hombre para llegar a su casa o más. Y preguntó, ¿a qué hora se empezó la mejoría? Bueno, eso fue ayer, como a la 1 de la tarde más o menos. Sucedió el milagro porque creyó. Y miren lo que dice el Evangelio. Miren, me llama la atención, no porque el papá solamente fue y pidió una sanación, fue y pidió una medicina, una ayuda a Jesús, sino que el papá se dio cuenta de la acción de Dios en su hijo. Que el papá se dio cuenta que su hijo había recibido una bendición y glorificó a Dios por eso, porque a veces los padres, cuando sus hijos salen buenos y van por buenos caminos, ni siquiera le agradecen a Dios, ni siquiera le piden a Dios o le dan gracias a Dios. Miren lo que hizo este padre. Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. El padre reconoció, no solamente Jesús hizo el milagro, sino que el papá reconoció. Una de las cosas muy importantes es que los padres reconozcan que Jesús puede ayudarlos. Una de las cosas muy importantes es que los padres reconozcan que el Señor puede hacer el milagro. Si usted, papá, y no tiene fe y no reconoce a Cristo como Salvador, como tu ayuda, como el que va a sacar a tus hijos del pecado, eso ni le lea la Biblia porque no le sirve para nada. Ni le lea la palabra de Dios porque no le va a servir. Si usted lo va a hacer por hacerlo, lo va a hacer de mala gana, lo va a hacer como por no dejar un día, 2 días, ni siquiera lo haga porque no te va a servir. Una de las cosas que le falta a los padres es reconocer que la palabra de Cristo puede cambiar la vida de sus hijos. Y por eso es donde viene lo que se llama la convicción y la perseverancia. Y todos los días debe predicarle y hablarle de Dios a sus hijos. Si usted no va a reconocer la presencia de Dios en sus hijos, entonces mejor que no lo haga, porque va a perder el tiempo. Pero el día en que usted reconozca, ese día las cosas van a cambiar. Terminamos con lo siguiente, escuchen. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Fue la segunda señal milagrosa. La primera señal milagrosa fue transformó el agua en vino por allá en la boda de Canaán. La segunda señal milagrosa que hizo Jesús fue con su palabra curar a un enfermo. Cristo puede hacer el milagro en su vida y en su familia. Ojalá que usted, como el papá, reconozca a Cristo que puede actuar y que puede hacer su obra. Que la palabra de Dios habite
en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, el día martes vamos a hablar sobre 38 años enfermo, ¿qué debo hacer? Después de 38 años enfermos, ¿qué debo hacer? El día miércoles vamos a hablar de que Dios trabaja y Jesús también trabaja. Luego, el día jueves vamos a hablar de que los testimonios que debemos dar son las obras. No solamente llenarnos la boca de palabras, sino también con obras dar testimonio. Y el día viernes, Jesús es o quiere pasar de incógnito, no quiere que nadie lo sepa. Jesús entra de incógnito a algún lugar. Y el día sábado vamos a hablar un poquito del Santo Rosario, del Ave María, donde aparece en la Biblia. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. No olviden compartir este evangelio, compartir esta palabra de manera especial con los padres. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis con el Padre José Gregorio Medina desde aquí de Venezuela. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, no falte. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.